Domingo 14 del tiempo ordinario. Mateo 11, 25, 30. Jesús, tomando la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu deseo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre nadie le conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, queridos hermanos, por este Evangelio tan consolador. Los pequeños de Dios, los despreciados por el mundo justamente por ser pequeños, porque el Evangelio nos hace pequeños delante de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Es un Evangelio precioso, es un Evangelio maravilloso, extraordinario. ¿Y qué Evangelio no es maravilloso y no es extraordinario? Jesús, que eleva los ojos a lo alto, diciendo: Te alabo y te bendigo, Señor. Se emocionó Jesucristo por estos pequeños. Se emocionó, sí, porque en este mismo texto leemos tal y como nos lo dice Lucas, y Lucas lo dice, digamos, con mucha más fuerza, si podemos decirlo así. Bueno, cada catequista tiene su estilo, ¿no? Y los evangelistas son catequistas que exactamente nos dan la palabra que ellos escucharon. Pues bueno, pues en Lucas, en este mismo texto, dice: en aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Y en la traducción original es: Jesús se estremeció de gozo. Se estremeció de gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros tenemos esas pequeñas experiencias que se nos abre la palabra, ¿no? Esa palabra que Él nos la parte y notamos un estremecimiento que no es de este mundo. Imaginaos cuál fue el estremecimiento de Jesús al ver su iglesia. Los pequeños de Dios, los que no figuran delante del mundo por el hecho de figurar en el corazón de Dios. Mirad qué cambio más bueno. Qué cambio más maravilloso, ¿no? De figurar para el mundo o figurar para Dios. ¿Os acordáis del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo? Nunca me has dado nada para mí, etcétera, tal, ahora viene le das un novillo, yo quería una fiesta con mis amigos. Pobre hombre. Su fiesta era con sus amigos, no con su padre. Qué lejos estaba de su padre. Y mira que lo obedecía, y mira que cumplía, pero qué lejos estaba de su padre. Su padre le dijo: todo lo tuyo es mío. No se enteró. No se enteró. ¿Qué significa todo lo tuyo? Todo lo mío es tuyo. Me he equivocado, ¿vale? Todo lo mío es tuyo. Pues lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Tuyos son el honor, la gloria y el poder, y la gloria por siempre. Bueno, pues el honor, la gloria, el poder y todo por siempre es nuestro. Es de los pequeños. De los pequeños. Y Jesús se emocionó. Y ahora preparaos a lo que viene ahora. Porque Jesús abarca la historia con su mirada. Quiere decir que cuando Jesús vio que tú te hacías pequeño para poder asimilar el Evangelio, porque si no es imposible, para que Dios te pudiera partir la vida eterna que hay en el Evangelio, que es su palabra, Jesús abarcó la historia y te vio a ti, sí, a ti, Fernando, a ti,
Verónica, a ti, María Luisa, a ti, María, a ti, el padre Antonio. Nunca pensó en ser pequeño, le gustó siempre demasiado el mundo y en su palabra comprendí que ser pequeño delante de Dios es tener al mundo a tus pies, aunque te desprecie. Estás por encima de las veleidades y contiendas del mundo. Estás por encima. Te duelen, rezas por ellos, les amas, les predicas el Evangelio, pero estás por encima de sus contiendas, por sus luchas de poder. Y Jesús se estremeció por ti, que estás leyendo este Evangelio o lo estás escuchando, por mí, que hemos hecho del Evangelio nuestra fortaleza y nuestro baluarte. Tenemos las mismas penas del mundo, las mismas enfermedades del mundo, el mismo desgaste que el mundo, pero ellos no tienen puerta de salida y por eso hay que rezar por ellos. Y tú sí la tienes, y la tienes abierta, que el Señor te llamó a entrar en su Evangelio. El que entra en su Evangelio ya ha entrado en el corazón de Dios. De forma que la muerte es un trámite, solamente un trámite y nada más que un trámite, no desesperante, sino festivo. Festivo. Bueno, pues por ahí va el Evangelio de hoy, queridos amigos míos. Os digo una cosa, os digo una primicia a todos. No sé si esta primicia viene de Dios, pero creo que sí. Sabéis que todos los años damos una tanda de ejercicios espirituales, que este año ya sabéis, que es sobre el Miserere, el Salmo 51 de David. Me iluminó el Señor de que hay gente que no se perdona porque ha hecho pecados muy grandes, de aborto, de sanguinario, de violar menores, y no se perdona, lo han confesado. Bueno, en David, el gran pecador, por encima de todos, no solamente fue perdonado, sino que Dios le nombró padre de la mística, porque tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz, como todos los místicos, beben de lo que el Espíritu Santo regaló a David en los Salmos. Sí, es la cuna de la mística. ¿Y por qué este paréntesis? Porque en este momento he sentido lo que digo, que creo que sea una inspiración de Dios. Que si Dios quiere, el próximo año, si Dios quiere, si estamos vivos, si yo estoy vivo, los próximos ejercicios espirituales del próximo año serán sobre el Evangelio de hoy. ¿Vale? Hasta aquí la inspiración. Ahora a vosotros os toca rezar por mí para que esta inspiración se traduzca en las catequesis de esos ejercicios del año que viene. Dios se adelanta para que no me escape, para que no me escape, ya te tengo sujeto para el año que viene. Así es Dios. Padre amoroso, ya me sujeta, por mí y por vosotros y para vosotros. Qué bueno es Dios, qué padrazo. No hay padre como Él. Te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas las has ocultado a los grandes de este mundo. Grandes, van con un montón de títulos debajo del brazo, de todo tipo. Pero, Señor, no saben para qué sirve el Evangelio. No lo saben, porque el Evangelio solamente se aprende desde ti, desde ti. Y Jesús lloró de alegría, se estremeció de gozo, viendo a esos 11 apóstoles, 12 que tenía, y algunos discípulos con él también, ¿no?, que no se nombran. Sabía que después de su muerte todos iban a recibir el título de pequeños, que es sinónimo de discípulo. ¿Por qué? Porque a pesar de todas sus veleidades, se mantuvieron en el cenáculo esperando contra toda esperanza, como dice San Pablo, contra toda evidencia de su muerte que vieron, esperaban su resurrección. Por eso fueron pequeños, porque esperan que las palabras de Jesús se cumplan en ellos. Y por eso nunca se desesperan. Sufrirán, tropezarán, llorarán,
Pero la desesperación nunca irá con ellos porque han aprendido, hemos comprendido a confiar en ti. Y Jesús se emocionó por ti y por mí. Con lo que hemos pecado es lo que no hay quien lo entienda. Esto, queridos míos, no hay quien entienda. ¿Cómo puede Jesús estremecerse por ti y por mí con el historial de pecado que tenemos? ¿Sabéis por qué se estremeció? Porque sabía que iba a morir por ti y limpiarte a fondo, como a David, y por mí, y limpiarme a fondo. Y nos da el título de pequeños. Ese título maravilloso. Ese título maravilloso. Pues leemos, ¿no? Que, claro, me he emocionado y he dejado el texto de Lucas a la mitad. Bueno, me pasa con frecuencia. Debe ser de la edad, ¿no? No, la edad no. Es el Evangelio que es más fuerte que la edad. Así que Jesús dijo, en aquel momento, Jesús se llenó de gozo. No, la traducción griega dice, el griego, se estremeció en el Espíritu Santo. Vaya estremecimiento, ¿eh? No se estremeció porque vio un gol de tu equipo favorito y te estremeció. No, se estremeció en el Espíritu Santo. Le pegó un temblor del alma viéndonos a nosotros, viendo a su iglesia. A pesar de todos los escándalos, siempre habrá los pequeños de Jesús que anuncian el Evangelio desde esa vinculación con el corazón de Dios. Señor del cielo y de la tierra, has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Y por qué la ha ocultado, Padre? Bueno, el problema es que como se han puesto la corona del mundo en la cabeza y la corona le llega hasta el cuello, pues con los ojos, por mucho que los abran, no ven nada más que su estupidez. Y encima, a pesar de eso, ni son capaces de decir me he equivocado. Es tanta la soberbia que no son capaces de decir me he equivocado, empecemos de cero. Teniendo en cuenta de que por mucho que saben, no han asimilado que con Dios siempre se puede empezar de cero, como Dimas, que empezó de cero en los 5 últimos minutos de su vida. Y Jesús le dijo, ya estás salvado, hoy mismo estarás conmigo. ¿Vale? ¿Cuándo entenderemos la misericordia y el amor de Dios? Bueno, pues dice, has ocultado estas cosas a sabios inteligentes, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así ha sido tu deseo. Sí, nadie conoce al Hijo aquí sino el Padre, nadie quiere ser el Padre sino el Hijo. Y luego continúa Lucas, que Mateo ahí no continúa, pero esto no tiene desperdicio. Bueno, es que la palabra de Dios es Dios mismo. Claro que no tiene desperdicio, pero esto os va a estremecer a vosotros igual que a mí. Mirad a sus discípulos, mirad que eran lo que eran en aquel tiempo, resabiaos a más no poder. Pero se volvió a ellos sabiendo lo que iba a hacer con ellos, la transformación que iba a hacer con ellos. Y les dijo, bienaventurados vuestros ojos, que ven lo que ven. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Grandes santos, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Judith, Esther, Ruth, Jeremías, Isaías, grandísimos, grandísimos santos, que no le llegamos ni a la suela de la sandalia, no les llegamos. Pero Jesús rompe el velo que marca la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nosotros vemos en el Evangelio lo que ellos no pudieron ver y oír en el Evangelio lo que ellos no pudieron oír. Ahí está todo, para que te quejes de tu historia y de tu mala suerte. Eso es, quéjate, como si fueras un bobalicón pequeño. No, tu historia es gloriosa, porque estás llamado a ver, o ya lo ves, lo que no vieron ni siquiera Abraham, Isaac, Jacob, etc. Lo ves a la plenitud de la luz, porque el Nuevo Testamento es la plenitud de la luz que ya comenzó en el Antiguo Testamento. Pero en Jesús, que están cumplidas todas las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todo el pueblo de Israel, a ti te vienen directamente. Tu corazón puede interpretar la palabra.
el que interpreta la palabra ya sabe hablar con Dios tú a tú, cara a cara. Pues os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que tú ves y no lo ves, lo que estás sintiendo en esta catequesis, y oír lo que vosotros oyeron y no lo oyeron, porque la plenitud nos ha venido gratuitamente por aquel que murió por ti y por mí, Jesucristo. Él se partió en la cruz por medio de los clavos, los azotes, la lanza. Se partió de arriba abajo, desde la corona de espinas hasta los clavos de los pies, para que tú pudieras partir la palabra y llenarte de Dios, para que tú pudieras partir la palabra llena de la gloria de Dios y llenarte de la gloria de Dios. Y el que tiene la espiritualidad de la palabra ya no necesita ninguna otra espiritualidad, Padre. Y la espiritualidad mariana brilla en toda su plenitud en el Evangelio. Ahí la tienes, búscala, en toda su plenitud, en la plenitud que Jesús quiso para ella, que Dios Padre quiso para ella y la que el Espíritu Santo quiso para ella. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y a partir de ahí, cuando reces el rosario, lo rezarás con los labios del corazón más que con los labios de la cara. Con los labios del alma, como decía San Agustín, o diría San Agustín, hablando de los labios del alma, más que con los labios de tu boca. Porque estás bajo la gloria de Dios manifestada y revelada en el Evangelio. El Evangelio de la gloria de Dios, como le llama San Pablo, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios, como también le llama San Pablo. Vamos a ver un poquito cómo San Pablo habla de esta sabiduría de Dios. Te doy gracias, Padre Santo, porque esto, la sabiduría de los pequeños, las ha revelado a los pequeños. A ver, queridos, uno que es grande según el mundo nunca entenderá y despreciará eso de devolver bien por mal. No, que pasas por tonto, que pasas por imbécil, te van a tomar el pelo, te van a pisotear. Estos son los grandes del mundo. Sean quienes sean, me da igual. Son grandes según el mundo, porque viven según la sabiduría del mundo. No te dejes humillar, no te dejes pisotear, no te dejes... Yo lo dejo ahí y prefiero que hable Dios cuando dice: no te resistas al mal, devuelva bien por mal. Bueno, pues los grandes, los inteligentes de este mundo, los que son sabios según este mundo, los que, entre comillas, utilizan a Dios para escalar en este mundo, que también lo hay, nunca entenderán esto. Ojalá tú lo entiendas. Padre, sí, pero no lo cumplo. De acuerdo, no lo cumples. Pero estás en el Evangelio deseando que un día puedas cumplirlo, ¿no? Vale, pues mira, para Dios esto ya es bastante. De su mano, de tu buen pastor, que es Jesús, darás un paso detrás de otro. Y como digo a mucha gente que habla conmigo, y ya lo decía en mis tiempos de Ecuador, cuando miras para atrás y te das cuenta que has dado pasos que antes nunca habías dado, quiere decir que estás bien. Que a esos pasos que ya has dado sucederán otros, uno a uno. Y esto para Dios es más que suficiente para abrazarte. Porque ve que amas el Evangelio, para abrazarte. Y cuando te alcanzan las desgracias, el abrazo de Dios que ya lo tienes, porque si tú te abrazas el Evangelio es porque Dios está ya abrazado contigo y no se despegará de ti ese abrazo. Las desgracias son completamente asimilables, totalmente asimilables. ¿De acuerdo? Aparte de que hay desgracias que puedes evitar, justamente por estar en el Evangelio. Hay, Padre, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, voy a decir una que es muy común,
Y con ella, con ese ejemplo, vosotros ya buscáis todos los demás y lo adaptáis. Por ejemplo, un hombre que por la razón que sea, y no vamos a hacer juicios, tiene el problema del alcoholismo. Ha intentado 1000 veces desengancharse, pero es superior a él. Cuando se acoge al Evangelio y vive según la fuerza del Evangelio, esta fuerza nueva que tiene le hace apartarse cada vez más del alcoholismo. Y las desgracias propias del alcoholismo, como es la destrucción de la familia, las peleas constantes entre padres e hijos, hijos y padres, el que pierdas un puesto de trabajo por tu alcoholismo, el que tenga enfermedades graves por el alcoholismo, ya no las vas a tener. Por lo tanto, hay desgracias que son evitables. He puesto el ejemplo del alcoholismo. Vosotros ya sabéis que hay muchos más y no me voy a detener porque sois muy inteligentes y sabéis de qué estoy hablando, ¿vale? Pero hay desgracias que no tienes por qué sufrirlas, o si las has sufrido, se puede erradicar de ti a causa del Evangelio. Bueno, pues Jesús lloró de alegría, se estremeció en el alma. Lo dice Lucas, al ver su iglesia, los pequeños dispersos por el mundo. Y recordad que en la espiritualidad del Evangelio, la palabra pequeños es sinónimo de discípulos. ¿Os acordáis del Evangelio de hace 2 domingos, no? Y todo aquel que dé de beber un vaso de agua, ¿os acordáis? A estos pequeños, por ser mis discípulos, él estableció la identidad. No fue un tipo que tuvo una visión y una revelación y le dijeron por aquí, le dijeron por allá. No cuestiono eso porque ni es el momento y todo eso es infinitamente inferior a las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús textuales fueron las siguientes, Mateo 10:42. Y todo aquel que dé de beber a tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, ya está. Os aseguro que no perderá su recompensa. Eso es en Mateo 10:42. Y esto de que ha revelado esto a los pequeños es 11:25. Pero vamos, la cosa va más aún. Los traductores, no sé por qué, repito, no sé por qué, quizá porque les parecía un poco así, no sé, se permitieron el lujo de no traducir bien lo que dijo Jesús. Porque os voy a decir cómo lo dijo Jesús. Dice, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios inteligentes y se las has revelado a los pequeñuelos. Eso es muy diferente. No sé por qué no lo tradujeron así, porque textualmente eso fue lo que Jesús dijo. Así viene en la traducción griega, pequeñuelos. ¿Qué implica pequeñuelos? Una intimidad sin límites entre Dios y tú, entre Jesús y tú. Porque si Jesús a sus discípulos les llama mis pequeñuelos, el Padre, que es tu Padre, también te llama igual, mi pequeñuelo. Sí, y esto es tu herencia, no la pierdas. No desistas de ella. Lucha, combate, paso a paso. Porque el Evangelio termina, por así decir, alcanza que el Padre te mire y te diga, tú eres mi pequeñuelo, tú eres mi pequeñuela. Te has hecho pequeñuelo ante Jesús, eres mi pequeñuelo. El Evangelio nos hace pequeñuelos. Ya os puse antes los ejemplos, ¿de acuerdo? Ya os puse antes los ejemplos, muy claros, ¿no? Bueno, no me quiero desviar, aunque siempre me desvío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver la experiencia de Pablo. Es muy fuerte en ese sentido. Él que vivió la sabiduría de los hombres, la sabiduría del mundo, y quiso ser grande ante los demás, ante los sumos sacerdotes, ante la flor y nata del Jerusalén. Y por eso quiso hacer méritos
ponerse medallas persiguiendo a los primeros cristianos, porque buscaba la gloria que le daban los hombres, los sumos sacerdotes, la flor innata de Jerusalén. Y claro, todo lo que tenía de la palabra lo filtraba a la luz de sus veleidades, sus deseos de gloria del mundo y la sabiduría del mundo. Y nos cuenta su experiencia preciosa. Vamos a detenernos porque esto es una fuente de catequesis maravillosa. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice Pablo: yo, hermanos, cuando fui a vosotros, ya convertido para predicar el Evangelio, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría, con este título debajo del brazo, a anunciaros el misterio de Dios. Si Pablo tuviera que llevar un título debajo del brazo, ¿sabes cuál es el que llevaba? Yo, Pablo, el perseguidor, el blasfemo, el insolente, el asesino, recuperado y rescatado por Dios. Aquí estoy predicando por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios, su santo evangelio. Este era el título de Pablo, del cual se sentía orgulloso. Todo lo demás, fariseo, hijo de fariseos, doctor de la ley, tal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El Pablo, la de veces que pisotearía esos títulos por el mal camino por donde le llevaron, y que él aceptó, por supuesto, en su libertad. Bueno, pues de esta sabiduría no la tuve en cuenta. No quise saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Ay, cuando oímos hablar así a Pablo, nos podemos pensar: Dios mío, ¿cómo pudo Dios cambiar así el corazón de una persona? De matar a personas para acrecentar su gloria, de perseguir a personas para acrecentar su gloria, de participar en el martirio de Esteban, aunque fuera pasivamente, para acrecentar su gloria, a decir solamente quiero ver a Jesús crucificado. Ya vive el crucificado con Cristo, como dice en la carta a los Gálatas: no quiero ninguna gloria, estoy crucificado con Cristo. Es su mayor gloria. La mayor altura fue parecerse a Jesús. Su mayor altura, el que quiso crecer tanto, su mayor altura fue parecerse a Jesús. Esto no se puede decir sin lágrimas en los ojos, queridos. ¿Y por qué lo digo? Porque es fundamental que lo miremos. Porque la tentación de tener gloria delante de los demás, incluso en un grupo parroquial, sí, en una comunidad parroquial, en un movimiento, y tenemos experiencias de gente que, porque no la han entendido, no la han comprendido, o la que sea, han pegado el portazo y salido. Tenemos estas experiencias y quizá nos ha pasado a nosotros, porque buscábamos la gloria del mundo en ese movimiento, en ese grupo. La misericordia de Dios es que empezamos de nuevo, porque estoy seguro de que ninguno de nosotros, ni vosotros, ni yo, caímos tan bajo como cayó Pablo. Por lo tanto, ánimo, estamos en mejores condiciones que Pablo para levantarnos. Y dice: me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Pablo, el que se comía el mundo. Ante estos primeros cristianos, el 90% mucho más ignorantes intelectualmente que él, se presenta tímido, tembloroso, porque va con una palabra que le supera. Él no domina la palabra. La palabra le ha dominado a él y le ha hecho discípulo del Señor. ¿Pero qué cambios más bonitos que hace Dios? Pero os dais cuenta que no podríamos, hablando en términos que nos entendamos, descansar ni un segundo mientras veamos una rendija por donde anunciar el Evangelio, por dónde llevar estas catequesis.
viendo a Pablo el cambio de vida. Pablo creció a la altura de Jesús crucificado. Es que eso no se puede decir sin que nos tiemble la voz. ¿Por qué? Para admirar a Pablo. No, eso no es. Este no es el caso. Sí, admira a Pablo, pero no, ese no es el caso. Es para que veas a la altura donde está llamando a Dios. A la misma de Pablo. Sí, hombre, sí, claro que sí. Que siempre que sí, que para Dios no hay medida imposible. No la hay. Y mi palabra, dice Pablo, mi predicación, no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y la fuerza de Dios, para que vuestra fe, es decir, vuestra adhesión a Jesucristo, se fundamentase no en la sabiduría de los hombres, sino en la fuerza de Dios. ¿Qué fuerza? Lo dice el mismo Pablo en Romanos 1:15. El Evangelio es la fuerza de la salvación de Dios que nos transforma. Ya anteriormente Pablo, en la misma carta a los Corintios, el capítulo 1, dice, mientras 1 Corintios del 1, el 21 en adelante, dice, el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios, no, conoció la gloria del mundo. Y Pablo, cuando predicaba antes de conocer a Jesús, predicaba sobre la sabiduría del mundo, y por eso era una campana que no sonaba para nada y para nadie. Que no nos pase a nosotros, ¿vale? Que no me pase a mí, por favor. Dice, quiso salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. ¿Qué necedad? La que os he dicho antes. Devuelve bien por mal, por ejemplo. Perdona 70 veces 7, es decir, siempre. Si vas a presentar tu ofrenda al altar, si vas, por ejemplo, a la Eucaristía el domingo entre semana, o alguien tiene algo contra ti porque le has ofendido, pídele perdón y después vete. Es que eso es fundamental. Es que eso es fundamental para Dios. ¿Cómo no lo va a ser para ti? Si para Jesús es fundamental, ¿cómo no lo va a ser para ti? Y Pablo olvidó esto. No quiso saber nada de eso. Cuando ya en el Antiguo Testamento tenía pistas para actuar así, pero no quiso. Buscaba su propia gloria incluso en la palabra de Dios. La mayor perversión de las perversiones. Manipular, utilizar la palabra de Dios, el Evangelio, para tu encumbramiento delante de los demás. Pues Pablo fue insisto. ¿Y por qué? Pues porque como todos hemos respirado un poco para ahí, si Pablo tuvo su lección, tú también la tienes y yo también. Y Pablo nos da este testimonio tan bonito. Y ahora empieza a partir de ahí, siguiendo ese texto de antes, del 2 de Corintios. Estaba leyendo la necedad de la predicación del capítulo anterior, ¿no? 21 adelante. Dice así, mientras los judíos piden señales, y los griegos sabiduría, señales. Señor, haznos un milagro, haznos un milagro. Jesús hacía milagros y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Porque cuando uno no quiere convertirse, ni 1,5 millones de milagros te van a mover a dar un paso para el cambio del corazón. Al cambio según el Evangelio de Jesús. Y le pasó a los judíos, ¿vale? Y lo sabéis muy bien porque aparecen los Evangelios. Y no porque los milagros no sirvan, sino porque el corazón perverso del hombre hace inútil estos milagros de Jesús de cara a la conversión. Así, mientras los judíos piden señales, los griegos la sabiduría del mundo, tal para cual unos y otros. Nosotros, habla Jesús de los discípulos, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. ¡Ay, cómo es que el Hijo de Dios puede morir! Fue un escándalo para los apóstoles. Se lo dijo Jesús, ¿os acordáis?
antes de ir a la Huerta de los Olivos, todos os vais a escandalizar de mí, todos. Y Pedro, aunque todos se escandalicen, ya salió el Pedro ahí. Cada vez quiero más a Pedro. ¿Por qué, padre? Porque todos pensaban lo mismo, pero el único que dio la cara fue él. Todos pensaban lo mismo, hombre. Y cuando decía, voy a ir a la cruz, tal, todos se quedaron achicados y ahora, y Pedro, no lo permitiremos. Apártate, Satanás. Esa palabra, ¿por qué la dijo tan fuerte? Por todos que a lo largo de la historia nos escandalizamos de la cruz de Jesús. Y Pedro dio la cara por ti, para que esas palabras nos llegaran. ¿Cómo tuvo que querer Jesús a Pedro? Que cuando había algo que no chirriaba bien en la música del corazón de los apóstoles, como que era una nota musical discordante, todos se quedaban aplanados, no querían dar la cara y Pedro la daba. Por eso esta nobleza de Pedro conquistó el corazón de Jesús, lo conquistó por completo. ¿Cómo miraría Jesús a Pedro aquella mañana a orillas del mar y le dijo, Pedro, ¿me amas? Ni todas las tecnologías del mundo juntas podrían captar la mirada amorosa de Jesús cuando le preguntó, ¿me amas? Y ahora ponte tú a temblar, porque cada vez que tú vayas al Evangelio, o a un salmo de los laudes, o a orar con la palabra, acuérdate de que estás bajo la misma mirada que Jesús hizo a Pedro y bajo la misma pregunta. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, no son tuyas. Yo he dado la vida por ellas, pero me fío de ti. Solamente Dios se puede fiar de un hombre como Pedro. Se fió. Solamente Dios se puede fiar de un hombre como el padre Antonio. Se fió. Solamente Dios se podría fiar de ti, te llames como te llames. Se fió y se fía. Y te dice, apacienta mis ovejas. Que ese es el termómetro mayor del amor que me puedes dar. ¿Sabéis quién dijo eso? San Agustín. Escribe diciendo que cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Y Pedro dijo sí, y él dijo, apacienta mis ovejas, Jesús estaba dando a Pedro y a ti y a mí el termómetro del verdadero amor hacia él. Llevar el santo evangelio a las ovejas esparcidas por todo el mundo. A los hombres y mujeres de todo el mundo. Y como os he dicho otras veces, tú ya estás enfermo en tu casa, estás en silla de ruedas escuchando esta catequesis. Tu testimonio de luz ya es un apacentar las ovejas de Jesús. ¿De acuerdo? Nadie queda relegado. Nadie es nadie. Cuando te vean paciente en la enfermedad, cuando te vean dando gracias y gloria a Dios en esta situación que estás viviendo, eres ante todo el mundo, aunque lo sepa una persona nada más, eres testimonio de la luz de Dios. Estás apacentando las ovejas de Dios. Bueno, pues Pablo continúa. Ay, me lo he olvidado de Pablo otra vez, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Continúa Pablo. Sin embargo, dice Pablo, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Ay, padre, aquí ya sí que me he desanimado, entre los perfectos. Ay, ahí no entro yo, y yo tampoco, y el padre Antonio tampoco. Pero escuchad, tranquilos. La palabra perfecto en la espiritualidad bíblica del Evangelio no es la perfección moral propia de nuestra cultura occidental. No tiene que ver nada que ver con eso. San Pablo y la iglesia primitiva habla de perfectos como ya lo hablaba el Antiguo Testamento.
¿Cuál? El que sigue el camino recto. Por eso vendrá el salmista que viéndose pecador dice al Señor, tú Señor enderezas mi camino. Salmo 5, buscar el versículo que no me acuerdo cuál es. El camino recto, tú estás en el camino recto, ese es el camino perfecto, ya para Dios es suficiente mientras estés en ese camino. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eco, que dicen los italianos. Adelante. Hablamos entre los perfectos, en los que están en el camino recto. Y que nadie te engañe, ¿eh? Que nadie te engañe. No hay otro camino recto que no sea la palabra de Dios. No te inventes otra. Y ni que nadie lo invente por ti. Nadie puede enmendar la palabra de Dios. Nadie. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo y mi evangelio somos el camino. Y al decir evangelio es toda la palabra. Porque Abraham se cumple en Jesús. Isaac se cumple en Jesús. Jacob se cumple en Jesús. Moisés se cumple en Jesús. Por ejemplo, Moisés, llamado por Dios para hacer el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Vale, Jesús, el nuevo y definitivo de Moisés, que te llama a ti, esclavo de este mundo, igual que Israel estaba esclavo de Egipto, a hacer un camino, un éxodo que te lleva al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Veis cómo el Evangelio y la plenitud de Jesucristo? Que nadie os enseñe otra cosa, hombre. Ya está bien de cantar mañanas por ahí y de charlatanes. El Evangelio y el Evangelio. Padre, yo estoy leyendo la vida de San Francisco y yo también he leído como 4 biografías de San Francisco y me gustan y me ayudan. Me gustan y me ayudan. ¿Vale? Pero lo que leo lo pongo al servicio del Evangelio, no por encima. Esa es la actitud de las vírgenes sabias, porque todo pequeño de Dios es virgen sabia, porque su alma es virgen, tan virgen que la puede ocupar Jesucristo. Ahí está, como lo oyes. Padre, pero qué cosas más bonitas. ¿Cómo que qué cosas más bonitas? Las ha dicho Dios en la palabra, hombre. Yo solamente repito. El cantar de los cantares, la esposa del cantar de los cantares es la imagen del alma que busca a Dios y que solamente por Dios puede ser habitada. ¿Vas a meter ahí las porquerías de tus soberbias, de tu gloria de este mundo? ¿Las vas a meter ahí? Qué existencia más pobre la tuya. Por eso, queridos, tenemos que anunciar el Evangelio para sacar al hombre de sus idioteces. Más que perversidades, son idioteces, estupideces. A estos Dios en la Escritura les llama necios. Y así hemos sido nosotros durante muchos años. Por lo tanto, no les juzgamos, sino que les anunciamos el Evangelio de la sabiduría de Dios. Bueno, hablamos entre los perfectos, ¿no? No la sabiduría de este mundo, ni los príncipes de este mundo, abocados a la ruina. Es una sabiduría misteriosa, escondida. Qué bonito. Te doy gracias porque has escondido estas cosas, tu sabiduría, a los sabios de este mundo. Las has revelado a tus pequeñuelos, a ti que estás escuchando. Sí, tú eres pequeñuelo de Dios, que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo. Padre, ¿usted conoce mi vida? No, pero conozco la mía, así que tranquilo. Ya te doy el visto bueno para que vayas adelante. Sí, y tú también eres pequeñuela. Venga, no mires para atrás. No te ates a nada ni a nadie, mucho menos a tus pecados del pasado, si ya están confesados. Adelante, adelante y adelante. Escondida, destinada por Dios. Desconocida para todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes, con todos sus ayunos y oraciones, repito, con todos sus ayunos, privaciones, penitencias y oraciones, hubieran reconocido la sabiduría de las palabras que salían de la boca de Jesús, Jesús no hubiera sido crucificado. Le mataron porque eran príncipes de este mundo. Así les llama San Pablo. Príncipes del mundo de la mentira. Y por lo tanto, acólitos del príncipe de la mentira que es Satanás. Bueno, más bien, como dice la Escritura, anunciamos el Evangelio. ¿Qué Evangelio anunciamos?
lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. A nosotros, los pequeñuelos de Dios, nos lo reveló por medio del Espíritu. Nosotros, los pequeñuelos de Dios, lo añado yo, pero es más que evidente, ¿verdad? Bueno, Pablo, Corintios 2, Pablo, esclavo de su gloria, esclavo en cuanto príncipe de este mundo. Quería escalar a costa de la sangre de los demás. Pablo escribe esto. Si Dios, con su palabra, pudo con Pablo un cambio tan radical, ¿no lo va a hacer contigo? Sí, padre, para Pablo le apareció, le tiró del caballo. Eso no es suficiente, ¿eh? Este hombre, después de que cayó el caballo, oyó lo que oyó, podría muy bien decir, eso fue un golpe de calor, que te caíste con la cabeza y vamos, te quedaste más averiado de la cabeza de lo que ya estaba, y empezaste a oír voces. Y después de 2 días ya se convence de que fue mentira. Al tercer día, ¿qué es eso? Ir yo donde Ananías, que no sabe ni leer ni escribir, para que me diga lo que tengo que hacer. Diga, hombre, ya son tonterías. Y se olvidó. Que sí, hombre, que sí, padre. Que sí, oh, hijos míos. ¿Y por qué tengo autoridad para decir esto? Porque mirad, tengo autoridad para decir esto y para decir que esto es verdad, 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 por 3 veces lo digo. Porque muchos de los que comieron del pan que multiplicó Jesús, y lo sabéis muy bien, o de los que vieron la resurrección de Lázaro, y lo sabéis muy bien, y de los que vieron a los ciegos curados por Jesús, muchos de ellos, muchos, gritaron ante Pilato diciendo, muerte a Jesús, vida a Barrabás. ¿De acuerdo? El gran milagro es que creas en el Evangelio y digas, Señor, hazme pequeño. Este es el gran milagro de tu vida. Cambiar a Jesús por la maldad que hay dentro de ti, sembrada por Satanás, como la sembró en Adán y Eva. Y las cosas son así. Bueno, pues por así vamos, hijos míos. Por ahí es por donde vamos. Dice Jesús, volvemos al Evangelio de hoy, ¿no? Dice Jesús, y vamos a ver por qué lo dice. ¿Por qué Jesús, después de decir, te bendigo Dios Padre Santo, porque estas cosas las ha ocultado a los grandes de este mundo, las ha revelado a los pequeños, etcétera, etcétera, que nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar, como pasó con Pedro, ¿no? Cuando dijo Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Bah, la gente no sabe ni lo que dice. Sí, milagro por aquí, milagro por allá. Pues mira, este es como Elías, como Jeremías, profeta. También ellos hicieron milagros, por aquí, por allá. Vale, de acuerdo. Jope, vaya pueblo que me ha tocado, diría Jesús. Vaya pueblo, más tontos no pueden ser. Me cachi la mar, mi padre, qué pueblo se escogió. Es un cazatalentos mi padre, vaya pueblo que se escogió. Vale, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y otra vez Pedro, pero esta vez lleno del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dijo a Pedro, algo para ti y para mí. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta confesión de fe que acababas de decir no viene de ti, sino de mi Padre que está en el cielo. Nuestro Padre nos hace confesar la fe en Jesús. Y aquí viene un adelanto profético de la fe de todos los apóstoles y de nuestra fe. Que sí, hombre, que sí, que Dios quiere actuar de Padre contigo. Y eso lo tienes que tener muy presente cuando reces el Padre Nuestro. Sí, hombre, sí. Rézalo en el oratorio de tu casa, palabra a palabra. Él te da a entender y a conocer que Jesús es su Hijo, el Hijo de Dios vivo. Y aquí lo repite Jesús, nadie conoce al Hijo, sino aquel a quien su Padre lo da a conocer.
Lo que llama la atención es que después de estas palabras tan bellas, dice Jesús: venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados, yo os haré descanso. Tomad sobre mí mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿A qué viene esto? ¿Cómo que a qué viene? En cuanto te manifiestes como discípulo de Jesús, no encontrarás descanso en el mundo. Habrá amigos que se separarán de ti o te aguantarán a duras penas, y a veces hasta tu propia familia. Te sentirás marginado, cuando no, incluso despreciado. Y tendrás motivos para decir: ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y dice Jesús: métete en mí, ven a mí. Venid a mí los que estáis fatigados. Hay las fatigas del alma, cuando conoce el desprecio del mundo. ¿Cómo serían las fatigas de Jesús cuando vio su pueblo tan cerrado? Pues mira, fueron tantas que Jesús incluso lloró. No me pidas que busque la cita porque quedan 9 minutos. Lloró, creo que es Lucas. Vio a Jerusalén y lloró. Lloró sobre Jerusalén. Si supieras cuál es el camino que te conduce a la paz, pero no. Estás por tu camino de la soberbia y no lo conoces. Y Jesús, que tiene sangre judía, Jesús, que es el esperado del pueblo elegido, lloró sobre Jerusalén. Le tocaba descansar con su padre. Y llegó un momento en que dijo: me dejaréis solo. Juan 8:29, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Yo descanso en mi Padre. Él me conforta, Él me consuela. Él es mi buen pastor. Sí, conforta mi alma. Esto lo vimos en la última catequesis anterior, ¿verdad? Pues sí, queridos, descansa mi alma en el Padre. Venid a mí. No vayas al vecino diciendo: me ha pasado esto, ni a la vecina, ni a tu cuñado, ni a tu cuñada, me han dicho esto, me han llamado gorda, flaca, pelirroja, pelirrubia, me han llamado de eso y del otro. Lo mismo por el masculino, que esto sirve para los hombres también. No. Mira a Dios y diga: Padre, despreciado a tu causa, ya estoy en tu evangelio. ¿Qué te parece? ¿A que es bonito? ¿A que es muy bonito? Me lo acaba de dar Dios ahora, para mí y para vosotros. Padre, ignorado hasta por mi familia, despreciado por los que más me querían, pero ya estoy en tu evangelio, ya estoy en tu seno, ya estoy en tu corazón. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más quiero? Venid a mí. Es bonito porque ya el Antiguo Testamento anunciaba este descanso en Dios. Pero terminamos esto de Jesús: venid a mí. Tomad mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? Es la cruz. Pero es tanta la gloria que despide esa cruz, que es suave y ligera. No porque eres un amor desmedido a Jesús, que te mueres de amor porque naciste ya con eso, una estrella en la frente, no. Porque eres tan sabio que eres capaz de ver la gloria de Dios que despide tu cruz. La gloria de Dios que irradia tu cruz. No de tontalidad, de tontainas, de tonteces, no. Eres sabio, eres pequeñuelo de Dios, para captar la gloria de Dios que irradia la cruz que tienes, la tuya, la tuya. Aprended entonces de mí, que soy manso y humilde de corazón. El atributo de los pequeñuelos, mansos y humildes de corazón, igual que nuestro buen pastor. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Y esto, como decía, ya habían anunciado, ¿no?, como profecía, los salmos. Salmo 131. A ver,
Vete despacio, Antonio, que tenemos prisa. Exactamente, ya lo encontré. Y dice el Salmo 31, nuestro querido David, el gran pecador, el gran recuperado por Dios, el padre de la mística, porque sus salmos son la cuna de la mística de nuestros místicos y de tú que también tienes tu mística. Sí, fue el padre de la mística de San Juan de la Cruz de Santa Teresa y dijo, David, Señor, Dios mío, mi corazón no está inflado como el corazón de los fariseos, ¿no? No es ambicioso. Ni mis ojos son altaneros, mirar a gente por encima porque sabes más que ellos, ¿no? Tócate las narices, hombre. Así hemos sido todos. No he tomado un camino de grandezas y de prodigios que me vienen anchos. Soy demasiado pequeño para tanta anchura, tanta vaciedad. Soy demasiado pequeño. Mantengo mi alma en paz y silencio como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma en mí. Y por eso conozco el descanso del alma. Está habitada por Dios. ¿Qué os parece? A propósito de David, viene al hilo, y no sé si es voluntad de Dios, pero si por si acaso lo es, lo digo. Ahora se interrumpe durante 9 sábados las 9 catequesis de los domingos para daros 9 catequesis sobre pecado de David y perdón de Dios. ¿Por qué? Dios me lo inspiró porque hay gente que no se perdona, pecados que ha cometido en su vida anterior, de abortos, de violaciones, lo han confesado y no se perdonan. Vayamos a David, al cual Dios perdonó sus asesinatos, sus barbaridades, y le hizo padre de la mística. Os invito a escucharlas, a escucharlas. El que no sepa cómo, que me escriba, que mi número lo tenéis en este WhatsApp. Y os enviaremos las 9 catequesis durante 9 domingos. David, pecado de David, hizo matar al marido de su amante. El marido que estaba dando la vida por él porque era un general. Estaba combatiendo contra los enemigos que querían derrocar a David y arrasar, conquistar Jerusalén. David le mandó matar para que no se descubriera el embarazo de su amante, que era la mujer de Urías. Y Dios le perdonó y no le relegó al último lugar. Es el padre de la mística. Por eso, si tú crees que esto te puede servir, ábrete a estas 9 catequesis o dalas a conocer. Dalas a conocer. Darás la paz a muchísima gente que yo como sacerdote te lo digo. Una paz que necesitan porque no la tienen a pesar de que han sido perdonados. El demonio hurga en la herida cuando esa herida ya no existe. Y esto les ayudará. Bueno, pues ahora vamos al Salmo 62 y con esto damos fin a esta catequesis. ¿Qué dice el Salmo 62? ¿Qué dice el Salmo también de David? Solo en Dios descansa mi alma. David el pecador conoce el descanso del alma. David el pecador conoce el descanso del alma, ese pecado que te atormenta, que hiciste hace 20 años. David, solo Él es mi descanso, solo Él es mi roca, mi salvación, solo Él. Solo en Dios descansa mi alma, versículo 6. Ya leéis el Salmo por vuestra cuenta, ¿no? Solo en Dios descansa mi alma, solo en Él, solo en Él. De Él viene mi esperanza, Él es mi roca, Él es mi salvación. Él lleva mi corazón a sus manos, lo calienta y dice a mi corazón, eres libre de pecado, eres libre de pecado. Y terminamos con este Salmo 19, en que dice sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta, es consuelo del alma, es sabiduría de los pequeños, es decir, de los pequeñuelos. Así terminamos esta catequesis. Damos gracias a Dios porque ha sido grande con nosotros, ha sido misericordioso. Su palabra ha sido un manantial constante, directo a nuestra alma y a nuestro corazón. Queridos, difundid esta catequesis porque es necesario que el mundo conozca estas cosas. No descanséis. Descansamos en Dios. Amén.